Iñaki, te agradezco mucho, maestro Blanco, que nos permitas entrar en contacto contigo y para nosotros es muy valioso tu punto de vista sobre todo esto que está volviendo a surgir en relación con la poca confiabilidad que está teniendo el informe que dio a conocer el gobierno que encabeza Alejandro Encinas. ¿Cuál es tu opinión, Iñaki? Buenas tardes. Pepe, buenas tardes, un gusto estar contigo y todo tu auditorio. Mira, yo comenzaría diciendo que hay que ser sumamente cuidadosos en el análisis del caso y tener claridad en lo concerniente a las funciones de la COVAC y de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del mismo. La COVAC, Pepe, no investiga, por el contrario, coordina esfuerzos, se allega de datos y los aporta al Ministerio Público de la Federación. En general, impulsa acciones para el esclarecimiento del caso y asiste a las víctimas. Independientemente, Pepe, respecto a los denominados pantallazos, me parece que lo importante no es el contenido, los metadatos y la autenticidad de los textos, sino su procedencia o su fuente. Se trata de meros pantallazos, esto es, de fotos o tomas de los equipos que contenían los textos a manera de imagen. Aún habiendo tenido acceso a los equipos que pudieran contenerlos, debe especificarse si se contó con autorización de los dueños o si la extracción derivó de una orden judicial, dado que si no fue así, carecen de validez para efectos procesales. Las pruebas, Pepe, no solo deben verificarse, también debe establecerse su procedencia legal. Debe dictaminarse si el formato, el tipo de iconos y de letra existían en 2014, así como si el lenguaje empleado por los interlocutores coincide con los denominados chats de Chicago, los que obtuvo la DEA, aunque a simple vista todo parece indicar que no hay correspondencia. Así las cosas, pues yo te diría que estos chats no son producto, parece ser, de una extracción o intervención legal de comunicaciones. Esto es que se hayan obtenido habiéndose cubierto el procedimiento previsto por el marco jurídico aplicable y por lo mismo estarían afectados de nulidad. Hoy sabemos que no eran parte de la indagatoria ministerial y que no hubo forencia sobre los mismos, por lo que cabe preguntar quién los obtuvo y cómo. Esto hace añicos el informe de Alejandro Encinas. Yo creo que al menos pues lo deja ahí en tela de juicio, pero si me lo permites quisiera abundar un poco en otros aspectos que el GIEI no se pronunció. El GIEI no se pronuncia por cuanto hace al proceder doloso y faccioso del hoy exfiscal Gómez Trejo, que como tú sabes, en algún momento fue parte de ese grupo. A este señor Pepe yo lo voy a denunciar porque ocultó datos al juez que le requirió una orden de aprehensión en mi contra. Esto es, todos los antecedentes del caso. La investigación que llevó a cabo la Fiscalía del Estado muchos meses antes del 26 y 27 de septiembre de 2014, lo cual permitió conocer la estructura, las zonas de influencia y el modus operandi de los Guerreros Unidos. Nosotros encontramos fosas, osamentas, le aportamos a la PGR y al CISEN números telefónicos, direcciones, nombres, y esto propició también el desmantelamiento de un narcolaboratorio y detenciones y consignaciones de miembros de los Guerreros Unidos. Este señor Gómez Trejo tampoco le hizo saber al juez que, contrario a lo que sostiene el testigo colaborador Juan, al que se le da credibilidad en ciertas cosas y en otras no, en el sentido de que yo recibía también dinero de los Rojos, esto es el grupo antagónico a los Guerreros Unidos, pues no le dijo que, en colaboración con la Policía Federal, en aquel entonces nosotros detuvimos a más de 100 integrantes de esa organización delictiva y que las diligencias sirvieron para proceder penalmente contra muchos de los mismos. Tampoco le hizo saber que, derivado de la investigación de la Fiscalía del Estado, se consignó a José Luis Abarca por el caso Hernández Cardona, algo que fue parte del informe más reciente del licenciado, del subsecretario Encinas. Y también omitió decirle al juez que con motivo de nuestra intervención se consignó a 33 personas, todas las cuales, Pepe, a la fecha siguen en la cárcel, sin que existan señalamientos por tortura en su contra, tal como lo verificó en su momento el alto comisionado de Naciones Unidas. Tampoco le hizo saber que rescatamos la madrugada del 27 a 68 estudiantes, que detuvimos a 12 integrantes del grupo conocido como Los Bélicos, cuya identidad de todas sus integrantes también la reveló la Fiscalía del Estado a la PGR. No le hizo saber que consignamos y detuvimos a todos los mandos de la Policía Municipal de Iguala y a José Luis Abarca. No le hizo saber que se sentaron las bases de investigación por cuanto hace a las diversas rutas de desaparición,
a que los jóvenes nunca estuvieron juntos, a que los Guerreros Unidos operaron por células y que se obtuvieron los nombres o apodos de actores importantes como el Chucky, el Chino, Valladares y los Peques. Tampoco le indicó al juez que Abarca ordenó ejecutarme, Pepe, tal como me lo hizo saber en su momento un integrante del Grupo de Coordinación Guerrero, que hoy continúa siendo un alto funcionario federal. Todo lo anterior es relevante porque resulta contrario a lo dicho por el testigo colaborador Juan, al que el GIEI, por cierto, le da mucha credibilidad, en el sentido de que existió colusión con los Guerreros Unidos por parte de la Fiscalía del Estado. Yo pregunto si así fue, ¿por qué los investigamos? ¿Por qué los detuvimos? ¿Y por qué los consignamos? Y concluiría diciéndote lo más importante. Me llama la atención que el GIEI no se pronuncia con relación a las omisiones de Gómez Trejo, las cuales son igual o más graves que las de Tomás Herón. Gómez Trejo no aportó pruebas supervenientes para fortalecer las consignaciones de la anterior administración de la PGR. Gómez Trejo no procedió penalmente por otros delitos, como son secuestro, homicidios, extorsiones y delitos contra la salud, contra los Guerreros Unidos que en su oportunidad estaban en la cárcel. Y no Iñaki, esto está plagado de impunidad. Sí, Pepe, hay muchísimas irregularidades. Estas últimas que te estoy mencionando son muy importantes. El juez Ventura Ramos, al que hoy tanto se cuestiona, en su momento le requirió a Gómez Trejo que se obtuvieran nuevos protocolos de Estambul y no atendió esa petición. Eso propició que el juez diera por cierto los hechos y que hoy estén en la calle más de 100 integrantes de los Guerreros Unidos haciendo lo que mejor hacen, delinquir. Esas omisiones, Pepe, me parecen gravísimas. Para mí Gómez Trejo fue un tonto útil al servicio de los Guerreros Unidos, a quien convirtió en sus aliados haciéndolos testigos colaboradores. Él trabajó con el grupo de expertos. Él trabajó con el grupo de expertos y me llama la atención que el grupo de expertos no tome en cuenta todas estas irregularidades u omisiones que, te reitero, son tanto o más graves que aquellas en las que incurrió Tomás Herón. ¿Y qué traen contra ti, Iñaki? ¿Qué traen contra ti? No lo sé, hablan de supuesta colusión o contubernio con los Guerreros Unidos. Si así fuera, Pepe, yo pregunto, ¿por qué investigábamos mucho tiempo antes a esa organización? ¿Por qué cuando ocurrieron los hechos los detuvimos, los consignamos? ¿Por qué consignamos a todos los altos mandos de la Policía Municipal? ¿Por qué identificamos a los bélicos? ¿Por qué consigné a José Luis Abarca? Es increíble que aún sabiéndose por qué esto obra en actuaciones, que José Luis Abarca me mandó a ejecutar, tal como me lo hizo saber un integrante del Grupo de Coordinación Guerrero en ese entonces, que hoy es un alto funcionario federal, sigan pensando que existió algún grado de participación, de auxilio de mi parte hacia esa organización delictiva, cuando nosotros sentamos las bases de la investigación. Todas las personas que nosotros detuvimos siguen en la cárcel. Ninguna de las mismas ha alcanzado su libertad. La mayoría de ellos fueron identificados por un grupo de los normalistas como parte de sus agresores. Iñaki, aquí hay una simulación, evidentemente por parte de las autoridades en esta investigación. Mira, Pepe, yo creo que eso se tendría que investigar en el caso por la autoridad a quien corresponde legal y constitucionalmente hacerlo, a la Fiscalía General de la República. En ese sentido, pues yo doy un voto de confianza al doctor Alejandro Gertz Manero, pero sí me parece que las omisiones, que las acciones en que incurrió el hoy ex titular de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso no pueden quedarse ahí. Se tiene que investigar y se debe fincar responsabilidades. ¿Se están fabricando presuntos culpables a fin de cumplir la promesa del presidente de esclarecer el caso? No lo sé. Yo lo que advierto, Pepe, es que es un asunto que desde hace mucho tiempo está solucionado. Fueron los Guerreros Unidos actuando en colusión, en contubernio con policías municipales, particularmente la de Iguala, la de Cocula y la de Huitzuco. Y lo que sé es que algunas otras autoridades, algunos otros servidores públicos pudieron incurrir en acciones omisivas. Más allá, yo no tengo elementos o datos de prueba. Lo que sí te puedo decir que, por cuanto hace al tramo de responsabilidad de la Fiscalía a mi cargo, creo que nosotros actuamos conforme a derecho y que consignamos a 33 personas, entre ellas a José Luis Abarca, en calidad de autor intelectual de lo que ocurrió aquella fatídica noche. Tú tuviste el caso en tus manos prácticamente 8 días. Sí, aunque después y por desgracia la Procuraduría General de la República nos hizo a un lado. No entiendo todavía
qué fue lo que propició, qué fue lo que orilló a que se tomara esa decisión. En ocasiones he pensado que este asunto desgraciadamente se ha politizado y que de algún modo se ha buscado cómo capitalizarlo política y electoralmente. Ahorita hay una disyuntiva, ¿no? Entre la verdad y el ocultamiento. ¿Cómo ves? Es correcto, pero yo soy un convencido de que la verdad tarde o temprano siempre se abre camino. El tiempo no es un velo piadoso que todo lo cubre, Pepe. Pues te agradezco mucho, Iñaki, maestro Blanco, que nos hayas permitido estar en contacto contigo. Esto vuelve a atizar el fuego, desde luego, y lesiona la credibilidad del informe dado a conocer por el subsecretario Encinas, a quien tanto defiende el presidente. Yo respeto el punto de vista del señor presidente, no cuestiono, no soy quien para cuestionar el proceder del subsecretario Encinas. Te repito, yo doy un voto de confianza a la Fiscalía General de la República, entiendo y tengo presente cuáles son las funciones de la COVAC. Hay aspectos que a la fecha pues resultan al menos cuestionables, pero hay otros también que me parece que no deben de soslayarse, como es la responsabilidad del extitular de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso, que mucho daño hizo también en este asunto, dado que él ya tenía una idea preconcebida que tenía mucho que ver con acreditar que se trató de un crimen de Estado. ¿Crees tú que pueda reactivarse una orden de aprehensión en tu contra? No lo sé, Pepe, pero estoy seguro de que mi proceder siempre ha sido apegado a derecho. Soy un hombre de leyes, ahí están las pruebas de todo lo que hice. Reitero que si yo en algún momento se dice tuve algún grado de colusión o contubernio o participación con organizaciones delictivas, pues no entiendo por qué las investigaba, por qué le entregué información al CISEN, por qué le entregué información a la Policía Federal, por qué le entregué información a la PGR. Eso era tanto como ir a meterse a la cueva del lobo. ¿Y por qué los detuve? ¿Por qué los consigné? ¿Y por qué siguen a la fecha todos ellos en la cárcel? ¿Y por qué siempre que puedo doy la cara, Pepe? Doy la cara ante los medios y así también estoy dispuesto a darla cuantas veces sea necesaria ante las autoridades correspondientes. Sí, porque te están involucrando en acciones de encubrimiento, de negación de la justicia, en fin, en el extravío de videos grabados por las cámaras del Palacio de Justicia, de todo esto, de encubridor. Ese tema del extravío de los videos, por Dios, hoy se sabe que quien dio la orden de destruir esos videos fue la entonces titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. Eso lo reconoció esta persona. Yo creo que tampoco es válido tergiversar, tampoco es bueno abrir paso a las posturas cegadas o parciales que confunden a la opinión pública, que confunden a los medios, que revictimizan a las víctimas directas y que lo único que buscan es cómo desacreditar a las instituciones y a las personas. En el caso, repito, fuimos la única autoridad, y no sé si hay alguien que me pueda decir algo en contrario, que hizo algo por los jóvenes aquella noche. Rescatamos a 68 jóvenes derivados de un operativo de búsqueda y resguardo y consignamos a 33 personas, identificamos a 20 más, que eran el grupo denominado Los Bélicos. En total, derivado de la investigación de la Fiscalía del Estado, se vinculó a los hechos a casi 60 personas. Todos los detenidos y consignados por la Fiscalía de Guerrero continúan en la cárcel, por algo será. Y es importante tomar en cuenta todos los antecedentes del caso. Reitero, si existió colusión, ¿por qué los investigué y por qué le integré toda esa información al gobierno federal? Números telefónicos, direcciones, nombres, hallazgo de osamentas, hallazgo de fosas clandestinas, desmantelamiento de un narcolaboratorio. Los hechos ahí están. Todo obra en actuaciones, hay acuses de recibo y hay personas que pueden dar testimonio que corroboran todo lo que te estoy diciendo. Pues te agradezco mucho, Iñaki, como siempre, la oportunidad de poder escuchar tu punto de vista. Siempre a tus órdenes, Pepe. Un fuerte abrazo. Buena tarde. Fuerte abrazo para ti también. Muy buena tarde. Es lo que nos dice el maestro Iñaki Blanco.